Muy buenas noches para todos. Muchachos, ¿vieron de casualidad la evidencia del miércoles? ¿O Jonathan lo va a hacer el fin de semana? Profe, sí, si Dios quiere este fin de semana, porque pues no he tenido, digamos que mucho tiempo para poderla realizar. Ayer salí casi a las 9 de la noche y No, no, no. entonces, No, mejor sí, mejor dejémoslo para el fin de semana. Y Sebastián, ¿usted listo, también ha profe. tenido mucho trabajo? Cuente, Sebastián, ¿usted Sí, también ha claro, tenido sí, mucho señora. trabajo? Pero pues Sí, bueno, ¿para qué? yo puse como pausa para las calificaciones de estos días porque me dediqué a la presencialidad. Entonces, ¿qué? Entonces ya vuelvo a retomar el próximo lunes para revisar cómo van las entregas y demás. Dentro de 8 días será nuestra última sesión de noviembre. Ya dentro de 8 días les confirmaré si nos queda, perdón, 2 sesiones o una sesión en el mes de diciembre. Pero pues ya lo confirmaré. El día de hoy vamos a ver un tema que es mecanismos de defensa. ¿Quién lo puede salvar a uno cuando uno tiene problemas dentro del área ¿de qué? De cuando lo echan o cuando le están vulnerando los derechos. Cuénteme, Sebastián. Ok, bueno. No, profe, Entonces, es que se le había dejado la mano levantada. ok, listo. Entonces, vamos a mirar hoy, por favor, me confirman si están viendo la presentación. ¿Sí? Bueno, yo presumo que sí. Sí, sí, señora. Sí, Listo, sí, entonces señora. aquí la guía se llama, o sea, para resumirla, Mecanismos de materialización de los derechos fundamentales en el trabajo. Así es como se llama la guía. Y como tal, nuestro resultado del día de hoy es practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Entraremos de pronto repasando algo que nosotros ya vimos, que es el trabajo. Entonces volvemos a decir que el trabajo es una actividad productiva realizada por una persona con el fin de ¿qué? De generar bienes o servicios, obteniendo una remuneración a cambio. Este se considera un derecho fundamental reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de Colombia, garantizando condiciones dignas y justas para los trabajadores. Eso como tal es lo que venimos defendiendo y a lo que estamos haciendo relación durante todos estos días. Sin embargo, ustedes, ¿por qué o de dónde creen que nacen los derechos laborales? ¿Por qué creen que nace, que existan esos derechos? ¿Qué pasó? Porque, porque no falta el abusivo que se las quiso dar de artista y la gente se cansó. ¿O simplemente por una necesidad? Ujú. Porque si hubiéramos estado tan bien, ¿cierto? Hasta de pronto ni siquiera tendríamos una normatividad muy básica y todos defenderíamos, sí, o sea, si yo veo que a mí me pagan lo justo, yo para qué voy a luchar o para qué voy a pelear si mi jefe me da todo, me paga salud, pensión, ARL, tengo un buen trabajo, me dejan descansar, descanso los fines de semana, me dan permiso para ir eh, a la reunión del Día de la Familia, ¿sí? O 24 y 31 nunca se va a trabajar en mi empresa. O sea, si yo tengo esas condiciones, ¿para qué me pongo a, a pelear, por decirlo así, por algo que está muy bien? Y es después de eso que empiezan a crearse mecanismos o espacios para poderse defender. En, en Manizales, Sebastián, ¿dónde es que está? En Mosquera, bro. Bueno, son ciudades muy parecidas. ¿Mm? Pero bueno, digamos que en Mosquera y en Manizales, si yo los acabo de echar, ¿sí? Les digo, qué pena mis amores, pero flu, flu, voló, ustedes nada que ver.
¿Dónde irían ustedes a quejarse? ¿A quién le diría, ayúdenme? Esta señora nos echó, si mucho me pagó el sueldo y el resto de cosas, ¿qué? ¿Ustedes dónde se quejarían? ¿Dónde pedirían ayuda? En el Ministerio del Trabajo, ¿no? ¿En Mosquera hay Ministerio de Trabajo? No sé, profe, no, nunca me ha hecho esa pregunta, pero creo que no, porque es una ciudad muy pequeña. Ah, ok. Y Jonathan, si se va a quejar, ¿dónde se quejaría? Eh, pues acá normalmente ese tipo de cosas se hacen en la oficina, pues así le dicen, es que la oficina del trabajo. Es como, digamos, no sé, creo que es como un representante, pues, del Ministerio del Trabajo. Ok, listo. Entonces, en ciudades como Bogotá, por ejemplo, allá está la sede del Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo hay unas oficinas como para uno quejarse. Pero como no todo el mundo vive en Bogotá, ¿sí? Unos vivimos en Manizales, los otros en Mosquera, los otros aquí en Dorada, ¿sí? Y hay otros que viven en ciudades todavía más pequeñitas de las que viven ustedes. Entonces, vamos a mirar dónde nos vamos a poder quejar. Y entonces aquí hay una parte que existe, no sé si ustedes han oído de las personerías, ¿cierto? Entonces, generalmente las personerías existen en cualquier municipio de Colombia, grande o pequeñito, vamos a tener, ¿sí? Personería. Y el personero nos puede ayudar a qué? Orientar, recibir quejas, acompañar y remitir ante una autoridad pertinente dentro de lo que vamos allá. Y cuando yo voy a una personería, cuando se está buscando una solución inicial y una orientación con respecto, venga, doña Ivonne Mecho, ¿qué podemos hacer? La oficina de trabajo nosotros la encontramos en municipios intermedios, o sea que yo creo que en Mosquera debe haber una oficina de trabajo, ¿sí? O en ciudades, y allá, ¿qué es lo que se busca? Aparte de que allá usted lo van a poder orientar, también vamos a mirar y realizar conciliaciones, vigilar el cumplimiento de normas laborales y atiende quejas de los trabajadores. ¿Y qué se hace aquí? Cuando se requiere conciliar con el empleador sin llegar a instancias judiciales. Y el Ministerio del Trabajo está en ciudades o algunos departamentos pueden tener una sucursal del Ministerio de Trabajo y ella es la máxima autoridad a nivel nacional en materia laboral y puede sancionar, mediar y dar seguimientos a diferentes conflictos o diferentes fallas que estén llevando ciertas empresas, entonces ellos pueden hacer este tipo de cosas. Y aquí es cuando la vulneración es grave o persiste después de acudir a instancias locales. Entonces quiero que les quede claro, muchachos, que cuando yo llego a una instancia como la personería, como la oficina del trabajo, como el Ministerio de Trabajo, por primera vez, ¿qué buscan estos sitios en la primera instancia? Conciliar, ¿sí? Ellos no quieren que usted se vaya a hacer una acción de tutela o que vaya a poner una demanda laboral. No, el objetivo es que lleguemos a un acuerdo. Sin embargo, hay muchos trabajadores que dicen no. Por ejemplo, yo les quedé viendo la liquidación y yo les digo, Sebastián, Jonathan, qué pena con ustedes, yo sé que les estoy debiendo a cada uno 4 millones de pesos, pero en este momento no tengo toda esa plata, les puedo dar ya 50.000 pesos a cada uno mensual para reconocer la deuda. Y Jonathan, que es el más calladito, pero el que se llena de pepitas más rápido, llegó y dijo, no, es que no ve que yo le trabajé a usted, yo no le trabajé por momenticos, yo necesito mi plata. ¿Mm? Y entonces yo les digo, qué pena, Jonathan, pero es que yo no le estoy desconociendo la deuda. Mire, entienda. ¿Mm? Entonces, el papel de la persona que está dentro de la oficina de trabajo es ayudar a conciliar, a que lleguemos a un acuerdo para evitar ciertas instancias. Si no se puede conciliar, si definitivamente dijimos no, o yo les digo qué pena, pero no quiero, o también hay la posibilidad de que a mí me notifiquen y yo no vaya. Entonces a usted en la oficina de trabajo o en la personería, si no hay oficina de trabajo cercana al municipio donde estemos,
Entonces el personero también puede tener la potestad de ayudar a conciliar y si no, generar un acto, un documento donde diga que se está buscando la conciliación, pero como no se pudo, se deja un documento de que la persona no se presentó o que no se llegó a ningún acuerdo y eso al trabajador le sirve como debido proceso para que si yo le pongo una acción de tutela, ¿sí? El juez me la valide para que vea que no es que simplemente, no, es que no me pagó y yo no he tratado de buscar a mi empleador para que por favor me pague lo que me corresponda, entonces, y que sea aprobada la acción de tutela. Hasta ahí claro a quiénes y cómo nos podemos como decir, sálveme. ¿Y para qué vamos a decir sálveme? Sí, señor. Listo. Sí, señora. Ok. Entonces vamos a dejar de compartir aquí y ahora les voy a mostrar su guía. Bueno, esta semana vamos a trabajar una guía morada espectacular que cada vez quiero más. Compartir. ¿Dónde está la guía? Listo. Entonces, esta sesión vamos a trabajar lo morado y vamos a empezar con el primer trabajo que tenemos. Entonces, aquí vamos a hacer, ya nosotros hicimos una lluvia de ideas sobre los derechos humanos, en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento, que fue lo que trabajamos. Ahora vamos a revisar qué es la OIT, la CIDH y la CP. La OIT es la Organización Internacional para el Trabajo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la Constitución Política. Y vamos a mirar ellos qué podrían hacer si hay una violación de derechos del trabajo. ¿Mm? Son dos entes internacionales y el ente nacional, que es la Constitución Política. Entonces, se supone que nosotros aquí vamos a hacer, entonces, como quedamos la semana pasada, se supone que hay que hacer un mapa mental, pero pues habíamos dicho que en este caso, más que hacer el mapa mental, es definir, entonces que ustedes me digan, la OIT frente a una violación de derechos del trabajo hace esto y hace esto. ¿Listo? Y me lo envían en un documento de Word. Puede ser y no hay ningún problema para que vayamos agilizando lo de la entrega. Después, ustedes en la guía van a encontrar un foro. Se llama el foro Estudio de Caso. Este caso dice así: una mujer de 45 años estuvo 4 años desempeñándose en el área de servicios generales, en una cafetería. Ella trabajaba por contrato a término indefinido y por su labor recibía un salario mínimo legal vigente y en donde cada año sus jefes le decían que sus vacaciones serían acumuladas, ya que no tenían mucho personal y la necesitaban a ella en su puesto. Con el paso de los días y debido a su avanzada edad, empezó a presentar dolores en las articulaciones, en las rodillas y en los hombros. El diagnóstico médico concluyó que padecía de artritis reumatoide. Las recomendaciones que le dieron es que no podía levantar objetos pesados ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Meses después de informar en la cafetería de la enfermedad, ella fue desvinculada con el argumento de que se haría reducción de personal en esa sede y le pidieron que por favor firmara su carta de renuncia, pues para no ser dañada su hoja de vida. A ella se le pagó su sueldo y le dijeron que estuviera llamando la siguiente semana para cuadrar lo de la liquidación. Antes de continuar con las preguntas, ¿qué les parece esta historia, este Corín Tellado? Pues, profe, Sebastián, así uno no lo crea, eso es historia de todos los días. normal. Sí, eso ya uno ha escuchado tantas versiones de eso que al final el empleado termina siendo el malo. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Resulta, acontece que ya vio lo que le pasó a esta señora. Está llevada y con el agua hasta el cuello. Si ella trabajó, si a ella la echaron, perdón, en el 2020 y estamos en el 2025, ella tiene derecho a reclamar por sus derechos.
Claro, sí, señora. Incluso yo sé que cuando uno no le pagan la liquidación después de, creo que son como 30 días, empieza el taxímetro a sumar. Ok, listo. Jonathan, ¿usted le apuesta que sí le van a pagar o que no le van a pagar? Ella la echamos en el 2020. No, pues, o sea, si no le pagaron la liquidación en ese momento, lo que dice Sebas, eso debería de ir acumulándose ahí. Bueno, ay, ustedes son muy lindos, definitivamente. Yo me los imagino de abogados, ay, tan queridos. Son los que necesito para que me defiendan. Pues mi amor, la historia dice que todo tiene su final y nada dura para siempre, ¿cierto? Usted tiene plazo de patalear, de pedir y exigir, ¿m?, durante 3 años. Es decir, a ella le echaron en el 2020. Estamos en el 2025. Esto pasó hace 5 años. Como tal, ya esa empleada puede decir, llorarás y llorarás sin nadie que la consuele, ¿sí? Por eso es necesario que si usted lo echaron, tiene un problema laboral, no le quieren pagar ciertas cosas, claro, usted tiene 3 años para decir, bueno, hágame el favor para meter el proceso, que ya, si se lo contestaron dentro de 5 años, ya es otro cuento. Y como dice Sebastián, los intereses van sumando y demás, pero usted debe o poner la tutela o hacer la demanda o hacer todo lo que tiene que hacer durante esos 3 años, Ah, porque profe, ya es que después, cuando usted dijo eso, yo pensé que uno decía que yo tenía solamente tenía 3 años, que si a usted no le pagaban en 3 años, sin importar lo que usted exigiera, ya había perdido el año. Pero entonces no, cuando me dice que, o sea, uno puede poner su solicitud con el Ministerio del Trabajo, la personería con el que le puede ayudar, y ya se queda constancia de que ya se hizo un reclamo, y de ahí para allá no está en tiene fecha de proceso caducidad. y que tiene un proceso, y es que el proceso no avanza, pero el proceso, o sea, ya esto está dentro de qué, de un proceso laboral, por decirlo así. Por eso, el estar, ya nos vamos a adelantar un poquito a lo que vamos a hablar ahorita, el derecho al trabajo, como es un derecho fundamental, ¿se acuerda que lo vimos la clase pasada, que era un derecho fundamental? Se puede tutelar. Y las acciones de tutela tienen la característica que a usted le tienen que dar cumplimiento o por lo menos respuesta inmediata, ¿sí? Entonces, por eso le dicen a uno dentro del ámbito laboral, o sea, usted tiene un derecho fundamental, usted tiene una acción de tutela que puede, ¿sí?, poner a, utilícenla. Pero si usted deja después de 3 años de, lo siento en el alma, pero ya no, ya caducó. Entonces, lo más recomendado, aprovechando que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, hagamos una acción de tutela si vemos que definitivamente no nos responde por ningún lado. Entonces, hay garantías de que podamos, de que nos den respuesta por esa liquidación, por esos derechos que han sido vulnerados. No sé si es claro. Sí, ¿Sí te señora. quedó claro? ¿Sí? Sebastián, ¿a ti te quedó claro o todavía estás perdido? Bueno, como que Sebastián se perdió. ¿Cómo, profe, señora? Aló, aló. Que si le había quedado claro. Sí, sí, profe, yo sé que es que bueno, algún tiempo tuve la experiencia con una entidad del Estado que me pasó algo parecido, pero bueno, el transporte, con los del Ministerio de Transporte. Sí, Entonces, una de las asesoras del ministerio me dijo, haga una tutela, lleve una copia a la Defensoría del Pueblo, me dio varias instituciones. sí. Y eso no me habían dado respuesta como en ¿qué le digo yo? Como en unos 2 meses no me habían dicho nada. Y yo vaya, pregunte y pregunte y nada. Y fue colocar esa solicitud en esos lados, en los juzgados eso en Bogotá. Sí, Y lo hice ahí, y lo hice en la Defensoría del Pueblo, y sí. a los 3 días ya todo arreglado. Claro, porque es que estamos hablando acerca de un derecho fundamental.
Esa es la magia que tiene el derecho al trabajo. ¿Mm? Entonces, ahí está la magia que tenemos con esto. Entonces, bueno, ya sabemos que todo tiene su final, que nada dura para siempre. Y entonces aquí dice, ¿qué tenemos que nosotros resolver de esto? Entonces, tenemos que mirar a partir de la lectura del caso que tenemos, cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, que creen ustedes no se cumplen, cuáles son sus respectivas cuantías. ¿Mm? Y aquí no van a preparar una cartelera, ¿sí? Sino que ustedes me van a contestar, mire, estos son los derechos de los trabajadores, estas son las respectivas cuantías y el incumplimiento de derechos en caso dado y sus conclusiones. Entonces, ustedes me van a contestar esto en el foro, pero sin hacerme la cartelera digital. Simplemente me van a contestar esas preguntas. Sí, yo ahorita les voy a dar otro material para que sea más fácil que puedan responder eso. Pero claro, lo que tenemos que hacer en el foro, a Jonathan y a Sí, Sebastián les señora. quedó claro. Sí, sí, sí. Sí. Después vamos a hacer, no vamos a hacer un cuadro, sino vamos a responder las preguntas que hay que hacer en un cuadro comparativo. Entonces aquí dice que ustedes tienen que decirme cuáles son las características de un derecho de petición, de una acción de tutela y de una queja, cómo yo la puedo aplicar y cómo la puedo presentar. Esto, entonces volvemos otra vez. Un documento pequeñito me dice derecho de petición. Esta es la característica o las características. Yo la puedo presentar así y la puedo aplicar de esta forma. ¿Listo? Listo. Y ya para terminar, ustedes van a escoger de estas tres cositas que están aquí. Entonces, una dice importancia del derecho de asociación, derecho a la huelga y desafíos del derecho del trabajo. ¿Qué van a hacer ahí? En una hoja máxima, ¿sí? Por favor, póngale portada, pero en una hoja ustedes me van a presentar argumentos personales frente a alguno de esos temas, no de los tres temas. Usted, digo, yo voy a hablar del derecho a la huelga, listo. Entonces, presénteme argumentos personales sobre ese tema. Ah, no, yo quiero hacerlo sobre la importancia del derecho de asociación. Hágale, bien pueda, ¿sí? Quiero hacerlo sobre desafíos del derecho de trabajo en el mundo moderno. Perfecto. Una hoja, mínimo 2 párrafos de 5 líneas cada uno, máximo una hoja. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar. Mi pregunta es, ¿claras las evidencias que vamos a tener que trabajar? ¿Sienten que está muy difícil o sienten que están? Es cantidad, más no van a tener que hacer muchos muñequitos, sino simplemente contestar preguntas. Claro, hasta ahí Sebastián y Jonathan. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos a compartir este pedacito. Yo ahorita les envío este material por si pueden utilizarlo. Entonces, aquí están ante quién se puede exigir. Y vamos a mirar aquí la Organización Internacional para el Trabajo. Entonces, ¿qué hace la OIT? La OIT, cuando hay vulneración de derechos laborales, entonces ella puede supervisar y controlar, puede evaluar si los países cumplen con los convenios, porque para que la OIT haga parte dentro de, usted debe acordar con ella que está de acuerdo con esos convenios internacionales que ella maneja. Entonces, ella carga de hacer supervisión y control, a ver cómo van los casos, si hay vulneración o no. Uno se puede, sí, se pueden presentar quejas a través de sindicatos y empleadores si en un país incumple con los derechos laborales y ya es algo repetitivo y en condiciones grandes, o también puede hacer recomendaciones y presión internacional, emite informes y exige cambios políticos laborales nacionales dentro de una nación o dentro de un estado. Eso es lo que puede hacer la OIT
frente a una vulneración de derechos laborales. Supervisa, se pueden remitir quejas y reclamaciones y ella se encargará de hacerlo saber al Estado, dar recomendaciones, hacer presión internacional. Eso ante una vulneración de derechos laborales. Después tenemos la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ella qué hace cuando hay una vulneración de derechos laborales. Entonces, ella sí puede recibir denuncias, entonces un trabajador puede presentar su caso si se ha agotado todos los recursos legales en su país y ve que no, puede interponer dice yo necesito y le pueden ayudar. La CIDH puede tomar medidas cautelares, es decir, ordenar al Estado proteger a la víctima si hay un riesgo inminente. Y por otra parte, la CIDH puede hacer un juicio. Ella sí puede judicializar. Lo que no puede hacer la OIT, lo puede hacer la CIDH, que es generar un juicio. Si el Estado no actúa, el caso se lleva a la Corte Interamericana para realizar las debidas sanciones o por lo menos decir en esta instancia quién puede tener la razón. ¿Listo? Claro lo que hace la OIT, claro lo que hace la CIDH en una vulneración de derechos. Sí, señora. Sí, Y señora. la Constitución Política de Colombia y sus mecanismos de protección que hace cuando a ti te vulneran, entonces una de las cosas que dicen es el mejor mecanismo es la acción de tutela. ¿Por qué? Porque protege los derechos fundamentales vulnerados en el ámbito laboral. Es el mecanismo más rápido para que a ti no te vulnere. Y es obligación del Estado revisar leyes, puede declarar inconstitucionales normas que afecten los derechos laborales. Esto es lo que puede hacer y lo que se hace cuando hay una vulneración de derechos laborales. Ahora, a ustedes, en una parte de la guía, habla acerca de las características. Aquí yo les tengo características del derecho de petición y de la acción de tutela. Las de la queja se las quedó debiendo. Pero el derecho de petición, entonces, es necesario saber que un derecho de petición, Einer, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes para Buenas qué? noches. Einer, una pregunta. ¿Usted alguna vez en su vida ha hecho un derecho de petición? Sí, señora. Bueno, ¿y cómo para qué lo pidió? Pues que suplantaron mi identidad, entonces me dijeron que tenía que pasar a claro un derecho de petición solicitando un informe y abrir el trámite para bajar o tratar de subsanar todo lo que pasó ahí. Ok, listo. Sebastián, ¿qué iba a decir? Que no, profe, que usted tenía razón. Einer siempre fue de peleas. Mi amor, lo que no le pasa a Einer no le pasa a nadie, ¿cierto, Einer? No, de todo hay que tener experiencia en la vida, profe. Bueno, pero entonces, una de las características que tiene el derecho de petición es que ¿para qué lo necesitamos? Como dijo Einer, para necesito solicitar información. Para eso es un derecho de petición. Un derecho de petición tiene como finalidad, yo necesito información. Entonces, en el caso de Einer, necesito la información sobre esto. O yo necesito mi contrato laboral porque nunca me lo han dado. Entonces necesito que por favor, ¿sí? Mi contrato, me den la información de dónde está mi contrato o por qué no me han entregado mi contrato e inmediatamente se van a dar cuenta que va a aparecer su contrato. ¿Cuándo yo debo usar un derecho de petición? Cuando se necesita una información o una respuesta formal sobre algo que ha pasado. Entonces yo necesito saber por qué Medicar no me ha dado el medicamento durante 3 meses. Que me haga una respuesta formal, porque yo estoy pagando, tengo mis cuotas al día, ¿sí? Soy una persona que necesita su medicamento porque soy epiléptica desde hace muchos años, entonces
¿Mm? Y entonces Medicar se va a dar cuenta que la está embarrando conmigo, no me está. Señora Ivonne Romero, a partir de su solicitud le cuento que no se le había entregado el medicamento por una confusión que tuvimos. Desde la próxima semana usted ya puede ir por todo el medicamento que quiera. Y eso generalmente sucede, ¿no? Un derecho de petición, ¿cuánto tiempo tenemos de respuesta? 15 días hábiles según el caso. Y el ejemplo, solicitar el pago de una liquidación, por ejemplo. Una acción de tutela. Entonces, ¿yo para qué meto una acción de tutela? Einer, ¿usted ha hecho una acción de tutela? No, tutelas sí, no, pero sí las he visto. Ok. Bueno, Sebastián, sí, Einer no es de deportes tan extremos. ¿Usted ya metió una acción de tutela? Sí, yo sí, ya Ah, ¿sí tuve ve? la desafortunada experiencia. Pero mire que Einer O- es o- más de información, usted es más de derecho. pues sí, sí, eso sí es verdad, pero pues esas son las herramientas que tiene uno para defenderse Exactamente. y sabiéndolas usar, uno pues Son muy buenas. sí, claro, y rápidas. Exactamente. Entonces, De hecho, profe, dígame. yo trabajé en una institución donde, por ejemplo, lo puedo decir, era Positiva Seguros con un Sí, tercero. Y ahí prácticamente todo lo que entraba era o derecho de petición o tutela, porque es como que ya está dentro del colectivo de aquí del país que si no entutelas a alguien o a una entidad no te van a responder. Y lastimosamente es así. bueno, Y, pero y, entonces recuerden, dígame, Sebastián. y profe, ahorita en el área en el que la que yo estoy, pues no es directamente trato con tutelas, pero sí son tutelas, demandas, escucho, y es con un banco. Pero Y cuando, y funciona. cuando, y cuando le dicen tutela y demanda y no se cumple, las áreas que están con nosotros empiezan a correr porque no desea que le lleguen y le pongan las esposas al presidente, al representante legal. Porque es serio, yo no sabía que era tan serio, uno piensa que eso no nada que ver, pero cuando es orden de un juez, es orden de un juez y Pues puede es ser que usted no está el hablando, papa, puede ser es uno que, el es papa, que pero también le cabe. lo que pasa es que aquí ya estamos hablando de quién hace cumplir la norma. Entonces, en mi casa la que hace cumplir la norma es mi mamá y donde no, me da juguete o no me da comida o no me habla. Bueno, ella mira qué estrategias hace. Aquí en el estado donde nosotros estamos haciendo, y aquí le aclaro a mis tres hombres, es recuerden que una acción de tutela es un mecanismo muy, muy valioso, pero no se puede utilizar para todos los casos. Nosotros tutelamos ¿qué? Derechos fundamentales. Por eso, cuando, digamos, van a colocar algo, tutelas a lo de seguros, a los de bancos y demás, entonces hablan acerca de la dignidad humana, es que están vulnerando mi dignidad humana, ¿qué? Mi derecho al trabajo, es que no he podido salir, o sea, infinidad de cosas. Meten como tres derechos fundamentales para soportar el derecho, un derecho que no se va a poder tutelar, pero los otros son consecuencia de este, que no se puede tutelar, pero los otros sí, y entonces ahí lo meten precisamente para que las entidades se muevan. Porque si a usted le llega una tutela, no la contesta y no le hace cumplimiento, no hay ningún problema, no cumpla. Aquí vienen, se lo llevan y chao. Usted no quiere hacer caso, pues listo, no haga caso, pero sí se va para su cárcel y sí va a tener que sufrir consecuencias con respecto a algo. Entonces, algunas veces nosotros tomamos las cosas como tan deportivas, como tan chéveres, y pues sí, sí tienen consecuencias. Y entonces, ¿cuándo usarlo? Cuando hay una violación urgente de derechos, pero aquí de derechos fundamentales, ¿sí? O sea, para aclarar que es un derecho fundamental. Tenemos plazo de 10 días máximo. Un ejemplo que poníamos aquí era exigir el tratamiento médico urgente, ¿sí? La dignidad humana. Y dentro de las quejas, ¿ustedes alguna vez se han quejado? Aparte de su instructora, ¿se han quejado por algo más? Porque tienen mucho trabajo. ¿Mm?
pero ante instituciones y demás, ¿han utilizado la queja? Pues de pronto, en mi caso, una vez con un operador telefónico y, y lo mismo, ellos entraron a revisar y a los 3, 4 días ya me han dado respuesta. ¿Para qué? Entonces, Funcionó. ajá, la queja como tal es una inconformidad que yo tengo, ¿sí? Eso es una queja, es una inconformidad. El derecho de petición es para pedir información y la acción de tutela es para hacer valer un derecho fundamental, ¿sí? Con la queja, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces, muchachos, aquí pasó el caso de un médico. Llegamos, yo fui y en una consulta, una manoseadera y no sé qué. Yo, pero eso que usted, estando en la consulta, como que no le dice, oiga, no me manosee. Yo iba por un dolor de garganta y me terminó tocando el estómago y más abajo. Yo decía, ¿será que es que tengo atrofiado el cuello uterino o qué? Sí, pero es que yo le dije que era el cuello de acá, no el cuello de aquí abajo. O sea, cosas que usted no se entiende. Y cuando veo al gerente de esta empresa, le digo, Juan, venga, sáqueme de una duda. Yo estoy hoy muy bonita. Y se quedó mirando y me dijo, flaca, ¿usted qué pasó? Le dije, dígame la verdad, hoy estoy más buena de lo normal. Quítenme a mí unos 10, 15 añitos. Si ahorita aguanto, imagínese 15 años más atrás. Eso era semejante bombón. Y me dice, Juan, pero a ti, ¿qué te pasó? Y entonces llega y me dice, ay, Hugo, ¿usted con quién tuvo cita hoy? Yo no, pues con el doctor Peña, con Jonathan. Ay, no, Hugo. Entonces, él llegó y me invitó a tomar café y empezamos a hablar. Me dijo, Ivonne, resulta, acontece que todos los que tienen, o sea, aquí tenemos 15 doctores, ¿cierto? Y todo el mundo en los corrillos dice que el doctor Peña, ese señor Jonathan, a todas horas manoseando y manoseando, ¿m? Pero nadie, a final de cuentas, dice nada. Y yo, ¿y por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han echado? Dice Ivonne, todos los 28 yo tengo que pedir informes. El primero que me entrega informes es el doctor Peña. Jonathan es lo más puntual. Mire, todos los médicos en promedio al mes están viendo. ¿Aló? Se cayó. Profe. La profe se fue. Bueno, nos vemos entonces la otra semana. El doctor manoseó el computador. Ahí creo que ya ¿Qué volvió. Sí, pasó? ya. ¿Ya? Díganme que sí. Sí, sí, señora. Ay, bendito sea Dios. Listo, ¿y en qué me quedé? ¿Qué le pasó al médico Jonathan? ¿Ya lo eché o no lo he echado? Que se quedó en la parte de los reportes ¿Ya me había manoseado o no? posterior. Ok, listo. Entonces, el hecho es que estábamos haciendo los reportes, tenían que entregar, y pues él es el primero que entrega la cuenta de cobro, los informes, todas las historias clínicas están muy bien, ¿sí? Entonces él me decía, Ivonne, dígame, ¿cómo le hago un memorando? ¿Cómo le pongo una anotación a este señor? Si nadie se queja, si nadie dice absolutamente nada. Entonces hicimos una campaña, muchachos, de eh, todas las personas que íbamos, que la otra cosa es que recuerden que si yo digo que el doctor Peña es malo, es la palabra de él contra la mía. Pero usted cómo va a decir que es malo si usted nunca ha ido a consulta. Y hay gente que tiene la bonita costumbre de ir repitiendo, ah, no, es que ese señor es malo y a usted ya lo atendió. No, o sea, usted también está jugando con la integridad de un ser humano. ¿Mm? Entonces, ante eso,
uno tiene que ser muy responsable. Palabras más, palabras menos. Nos pusimos durante 2 meses juiciositos a pedir cita con el señor y resulta, muchachos, que manoseaba tanto a hombres como a mujeres. Le gustaba de dulce y de sal a este señor. ¿Mm? Nos quejamos, pero ninguno dio su nombre, sino todos dimos el número de cédula, ¿sí? Y pusimos el porqué y lo colocamos dentro del PQR que había en ese tiempo en Salucop. Y ante eso decidimos y a él lo desvincularon de esta zona. Entonces, quejarse es para nosotros demostrar una inconformidad hacia algo que está sucediendo, ¿sí? Dentro del ámbito laboral. Entonces, claro, las diferencias de la queja, el derecho de petición y la acción de tutela. Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Ay, qué pena, don Jonathan, ponerlo en posición. No fue mi intención. No, tranquila, profe. Simplemente un ejemplo. Pero no me vayan a decir que no hay médicos así. Todo lado, profe, en todo lado. No, bueno. Sí, seguramente. ¿No le ha tocado todavía uno de esos, Jonathan? No, Dios me libre. Ay, bendito Son muy sea. cariñosos, profe. No, es que te lo juro. Cuando mi mejor amigo fue a que lo viera el médico y me dice, mi amor, pero es que eso le va tocando a uno todo. Yo, miércoles, me dijo, sí, mi vida. ¿Y hasta qué le estaba pasando? A él le gusta Pero todo. no distinguía entre hombre y mujer, profe. No le digo que le gustaba de dulce y de sal. Al menos no tenía preferencia de género. Sí, no. Este era directo, o sea, lo que No saliera lo discriminaba. No, un hombre muy, muy equitativo. No, a él le gustaba todo. No, paz y amor, bebés. No, como me hubiera gustado. Listo. Después de esto, también dentro de la guía, hablamos acerca de violaciones de derechos humanos y de derechos. Y yo creo que una de las vulneraciones más grandes que hay de derechos humanos en este momento es, ay, ahora se me perdió, el derecho a un salario mínimo, a la seguridad social, a que nos den vacaciones y a una estabilidad laboral. Sí, son cosas de las que más duelen. Dentro de la guía, también en el caso, por ejemplo, hablábamos de las cuantías a las que el trabajador tenía derecho. Entonces, usted tiene derecho mes a mes a que hablábamos al salario mínimo, ¿sí? A que le paguen como mínimo el salario mínimo, incluyendo recargos por horas extras, dominicales, festivos, un subsidio de transporte, ¿sí? Que le den seguridad social, salud, pensión, caja de compensación, ARL. ¿Mm? Y ya cuando se termina el contrato o cuando hay un despido, ¿qué le tienen que dar a usted en la liquidación? Sus cesantías, sus intereses sobre cesantías, sus primas, sus vacaciones. Eso es lo que nos corresponde legalmente. Por otra parte, también tenemos mirar como las diferencias que hay cuando uno tiene un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido. Entonces, cuando un contrato a término fijo se termina en la fecha pactada, sin indemnización, si el empleador avisa con 30 días de anticipación. Si no hay preaviso y el trabajador es despedido antes de la fecha pactada, tiene derecho a una indemnización equivalente al salario restante hasta la fecha de terminación del contrato. Y en el contrato a término indefinido, por ejemplo, como en el caso que vimos, entonces, si fue despedida sin justa causa, la indemnización depende del tiempo trabajado. Ella en este caso trabajó ella trabajó de 1 a 10 años. Entonces, si es menos de un año, 30 días de salario. Si está en el rango de 1 a 10 años, son 20 días de salario cada año trabajado. O si estamos hablando de más de 10 años, se le liquida 40 días de salario cada año que hemos trabajado. Y esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Derechos que se vulneraron en el caso de la señora. Entonces aquí les doy como unos ejemplos de los derechos que se pudieron vulnerar. El derecho a las vacaciones anuales vulneradas, porque se acuerdan que a ella
cada vez que iba a tener vacaciones le decían tome la plata, pero después se las toma porque es que no hay personal. Derecho a una estabilidad laboral reforzada por condición de salud, prohibición de despido por motivos de salud, indemnización por despido sin justa causa y el pago completo de la liquidación, vacaciones, cesantías, intereses de cesantía y prima. Y aquí están las cuantías estimadas bajo un salario mínimo, cesantías por un año, intereses sobre cesantías, primas de servicio, indemnización por despido sin justa causa. Hasta aquí, claro, lo que estamos trabajando. Sí, sí, profe, sí, señora. Listo. Entonces, estas actividades, lo único que hoy no les explico a cabalidad es este punto, el texto, porque esto es como un resumen de lo que hemos hecho de aquí hacia atrás, ¿sí? Nosotros ya vimos el derecho a asociación, el derecho a la huelga, y a partir de eso nosotros también podemos opinar sobre los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Entonces, es tu punto de vista con respecto a qué les parece esto. Entonces, claro que es lo que tenemos que entregar. Entonces, vamos a escribir sobre las acciones que puede tomar la OIT, la CIDH y la CP frente a una violación de derechos del trabajo. Vamos a resolver el caso de esta señora, ¿sí? Para el caso de esta señora, entonces vamos a mirar cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen, cuáles son sus respectivas cuantías, cuál es el incumplimiento de estos derechos y las conclusiones que ustedes sacan de este caso. Esto no lo van a hacer en cartelera, sino como les dije, la participación en el foro. Lo pueden hacer en parejas o individual, todas las actividades que estamos haciendo. La tercera actividad es simplemente escribir cuáles son las características que tiene el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Cómo se aplica cada una de ellas y cómo se debe presentar. Esto también me lo pueden entregar en un documento de Word, no hay problema. Y la última evidencia es sobre que van a escoger uno de estos tres, la importancia del derecho de asociación, el derecho a la huelga o los desafíos del derecho con el mundo moderno, van a hacer un escrito de mínimo párrafos de 5 líneas o un texto de una hoja en donde me justifiquen alguno de esos tres. Hasta aquí, bellos hombres, peticiones, quejas, damos sugerencias. Profe, pregunta, ¿cuántas actividades son? Ok, 4. Son 4 actividades. Entonces tenemos la de los mecanismos, que es el primero, entonces es simplemente escribir qué hace la OIT, la CIDH y la Constitución Política frente a una vulneración de derechos laborales. Listo. Escribimos ahí. No es necesario hacer el mapa, el gráfico que dicen, sino simplemente me la contestan, ¿sí? En un documento. En la siguiente es la participación en el foro. Entonces resuelven lo que dicen, no es necesario hacer la cartelera digital, sino simplemente contestar las preguntas. Después de esto, ustedes me van a decir, ¿sí? ¿Cuáles son las características del derecho de petición, de la acción de tutela y de la queja? Las formas de aplicar, ¿sí? Las características, estas 3 cositas también en un documento de Word y listo. Y la última es el texto, ¿sí? Que tiene 3 opciones. Usted de esas 3 opciones escoge una y listo. Y el caso que usted puso, profe, el de la señora. Está Esa, aquí, ya te lo muestro. Espérame un momentito. Está aquí. El caso de la señora es este, es el punto del foro. A partir del caso de la señora, ¿sí? De este que está acá, una mujer de 45 años, a partir de este caso, usted me va a decir cuáles son los derechos laborales vulnerados, ¿sí? Que no se cumplen
cuáles son las respectivas cuantías que le corresponde a ella en este momento, ¿sí? En el caso, qué incumplimientos se dieron y cuáles son las conclusiones suyas con respecto a este caso de esta señora de 45 años que estuvo trabajando y que le fue muy mal. Esa es la participación en el. Ok, profe, gracias. Listo. Profe, por último, si no es mucha pena molestar, ¿usted podría regalarnos los datos que yo vi que estaban mostrando en la diapositiva? Sí, no, ya les voy a pasar la diapositiva. O sea, ya me voy a Profe, poner. los números de actividad, los números de las guías. Los números de las guías se los envío también. Mire, es el tal, se las organizo. Los números de las guías se las dejo en el WhatsApp. Y las diapositivas que mostré ya se las voy a enviar para que las tengan. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Gracias. ¿Listo? Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Mi fanaticada del día de hoy. Y esta actividad de hoy es para dentro de 8 días. ¿Listo? Eso, profe. Listo. Entonces, si Dios quiere, nos Listo. vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días revisamos cómo vamos de evidencias y asimismo les cuento yo si tenemos en diciembre 1 o 2 sesiones. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchísimas Eso, gracias profe, a muchas ustedes gracias. por venir. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes. Ya tengo la grabación